Y entonces, a través de la vía espinotalámica, decíamos, lleva todo este tipo de información. Y entonces lo mismo, vamos a tener nuestro receptor, que es de dolor, temperatura, son terminaciones nerviosas libres, distribuidas en todo el organismo, lo mismo que la temperatura, inervado por nuestra neurona ganglionar, en la raíz dorsal, entra por la raíz dorsal, otra vez igual ascienden y descienden por el tracto dorsolateral o antes llamado de Lissauer, y estas sí, lo que van a hacer es sinapsis en las astas posteriores, en nuestras neuronas, ¿sí?, de los tractos o de proyección. ¿Sí? Estamos hablando de la lámina 1, la lámina 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y aquí lo que van a hacer las fibras es decusarse, y van a decusar y a también ascender. Entonces decusan y ascienden por el tracto espinotalámico, ¿sí? Espinotalámico, que está con el cordón anterior y el cordón anterior y cordón lateral. Entonces estos ascienden decusados. Aquí viene el del otro lado, ¿sí? Neuronas, asciende, hace sinapsis en la asta posterior y se decusan y ascienden por el tracto espinotalámico. Tenemos otros tractos ascendentes que son los espinos cerebelosos, espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso ventral, que llevan propiocepción inconsciente. Entonces tendremos el ventral, el dorsal de los espinos cerebelosos. El espino cerebeloso, si esto es propiocepción inconsciente, pues decíamos que la propiocepción se encuentra sobre todo en articulaciones y músculos y ligamentos. Entonces, articular receptores, neurona ganglionar, igual entran, ascienden y descienden por el tracto dorsolateral y van a hacer sinapsis. Ya decíamos que en el núcleo torácico va a ascender en forma directa el espino cerebeloso dorsal, mientras que aquí en la porción lateral del asta, en la base del asta posterior, aquí hay un pequeño acúmulo de neuronas, que es donde va a hacer sinapsis, ¿sí?, para el espino cerebeloso ventral, que este se asciende decusado por el cordón lateral, aunque sabemos que cuando llega al mesencéfalo se vuelve a decusar y entra al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, mientras que el dorsal asciende directo y llega al cerebelo directamente por el pedúnculo cerebeloso inferior. Ese sería el espino cerebeloso dorsal, llegando al cerebelo por una vía, ¿sí?, vamos a ir directa hacia lo que sería el espino cerebelo, que es el palio cerebelo, que es muy importante para mantener la postura, el equilibrio de tronco y de las extremidades inferiores. Es de somatotópicamente donde lleva la información los tractos espinocerebelosos ventral y dorsal. Muy bien. Esos serían los tractos ascendentes. Ahora, si hablamos de los tractos descendentes, que son los motores, tenemos varios. Vamos a ponerlos aquí en este otro corte y tendríamos otra vez un corte transversal de nuestra médula espinal y vamos a dibujar nuestras astas ventrales. Y entonces, de los tractos ascendentes, tenemos descendentes, motores, tenemos aquí uno muy importante en el cordón lateral, que es el tracto córtico espinal, que forma parte del sistema piramidal, es el córtico espinal, y tiene la característica que, como su nombre lo dice, nace en la corteza, sobre todo en la corteza motora, aunque también en el giro postcentral, y que desciende y se decusa en la unión entre la médula espinal y la médula oblongada, que es la decusación piramidal. Ahí se decusa más del 80% de las fibras y descienden por el cordón lateral en su mitad posterior. ¿Y a dónde van a llegar? Van a llegar a las astas anteriores, tanto a la lámina 8 como a la lámina 9. Y de la lámina 9, pues ahí se encuentran las alfa y gamma motoneuronas, que ya comentábamos, donde sale la raíz ventral, el nervio espinal, y llegan a las fibras extrafusales y a las fibras intrafusales del uso neuromuscular. Esta vía corticoespinal es importante porque da origen a movimientos voluntarios, sobre todo de las porciones distales de las extremidades, es decir, movimientos voluntarios finos.
movimientos de los dedos y de la muñeca, ¿sí? O de los dedos del pie con el tobillo, es la vía córtico-espinal. Vamos a tener otras vías descendentes, como sería aquí la vía retículo-espinal, que va tanto en el cordón anterior como en el cordón lateral. Entonces una retícula espinal lateral, una retícula espinal medial, y esta es muy importante para respuestas de enderezamiento, ¿sí? Entonces las vías reticuloespinales, que vienen sobre todo de la formación reticular del puente y de la médula oblongada, que son directas y son cruzadas, van a actuar también en las neuronas, ¿sí? Del asta anterior, sobre todo en las alfa, también en las gamma, para provocar respuestas de enderezamiento. Entonces, esta diferencia de la córtico-espinal no van a actuar en lo que serían movimientos voluntarios finos, sino la postura va a actuar en tronco, en cuello y en la porción proximal de las extremidades. Lo mismo sucede con la vía vestíbulo